Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares, dándote la bienvenida a la sesión número 4 del bloque 2 de la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta sesión veremos principios constitucionales relacionados con el derecho penal y concepto de acción y omisión. Y con esta sesión concluimos el bloque 2. Primero, vamos a definir cuáles son los objetivos específicos. Es analizar y comprender los principios constitucionales que orientan el derecho penal, así como los conceptos de acción y omisión, aplicando habilidades de la taxonomía de Bloom para identificar, interpretar, diferenciar, analizar y valorar su relevancia en el marco jurídico penal contemporáneo, especialmente en el contexto de la seguridad informática. El derecho penal, como una de las ramas más importantes del orden jurídico y del derecho público, encuentra su legitimidad y límites en los principios constitucionales. Estos principios no solo estructuran el sistema punitivo, sino que garantizan el respeto a los derechos humanos y la justicia en la aplicación de la ley. Por otra parte, la teoría de la acción y omisión constituye la base del delito al determinar cuándo una conducta humana puede ser considerada jurídicamente irrelevante. En el contexto actual, caracterizado por los delitos informáticos y tecnológicos, resulta indispensable comprender cómo estos principios y conceptos interactúan para salvaguardar tanto la libertad individual como la seguridad colectiva. Veamos los principios constitucionales relacionados con el derecho penal. En primero vamos a definir estos principios constitucionales. Se definen como los fundamentos jurídicos establecidos en la Constitución que delimitan y orientan la potestad punitiva del Estado, el ius puniendi. Actúan los principios constitucionales del derecho penal como garantías frente al poder sancionador y busca también mantener un equilibrio entre la protección de los bienes jurídicos tutelados y los derechos fundamentales de las personas. ¿Para qué sirve conocer los principios fundamentales de la Constitución en el derecho penal? Sirve para regular, restringir y orientar el ejercicio del ius puniendi estatal, asegurando que las leyes penales sean justas, proporcionales y respetuosas de los derechos humanos. Asimismo, proporcionan un marco interpretativo para la elaboración, aplicación y control constitucional de las normas penales. Los principales principios constitucionales en el derecho penal son, y ya lo vimos en la sesión anterior, el principio de legalidad, nullum crimen, nulla poena sine lege, establecido en el artículo 14 constitucional del país de México, el cual implica que nadie puede ser sancionado por actos que no estén previamente tipificados como delito. Garantiza la seguridad jurídica y la previsibilidad. También, como principio constitucional, tenemos el principio de culpabilidad que exige la existencia del dolo o culpa como requisito esencial para imponer sanciones. Nadie, absolutamente nadie puede ser castigado sin responsabilidad subjetiva. Es decir, que alguna conducta, una acción o alguna omisión, si no está tipificada por los códigos, por las leyes, en este caso sustantivos en materia penal, pues no podrá determinarse la configuración de un delito y por lo tanto el principio de culpabilidad nos dice que allí no se puede proceder. El principio de proporcionalidad nos dice que las penas deben guardar equilibrio entre la gravedad del delito y la sanción impuesta, evitando excesos punitivos. El principio de humanidad de las penas, derivado del artículo 22 constitucional, prohíbe penas inhumanas, degradantes o contrarias a la dignidad humana. El principio de igualdad ante la ley garantiza que todas las personas sean tratadas de manera equitativa, sin discriminación.
El principio de presunción de inocencia, contemplado en el artículo 20 constitucionales en México, establece que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre su responsabilidad mediante sentencia firme. Hago la aclaración siempre cuando hablo de México porque tenemos alumnos de otros países, ¿no? Entonces, por eso hago siempre la aclaración de que estamos hablando de México o de la República Mexicana, ¿no? Entonces, les comparto este dato. Bien, principio del debido proceso. Garantiza el respeto de los derechos procesales del imputado como defensa adecuada, audiencia y resolución fundada. El principio de mínima intervención. El derecho penal debe ser el último recurso del Estado, la última ratio, la última razón, interviniendo solo cuando otros mecanismos jurídicos resulten insuficientes. ¿Quiénes son los principales exponentes de que han estudiado los principios constitucionales del derecho penal? Volvemos a mencionar a César Beccaria como precursor del principio de la legalidad y de la proporcionalidad de las penas, a Frank von Liszt como impulsor del derecho penal como instrumento de protección social bajo el respeto a la legalidad, Hans Heinrich Henschel, quien desarrolló la teoría de la culpabilidad de la función garantista del derecho penal, y Luigi Ferrajoli, con su teoría de garantismo penal, el cual sistematiza los principios constitucionales del derecho penal moderno. Ahora vamos a comentar algunos artículos constitucionales que son claves y que se relacionan con el derecho penal en México. El artículo 14 es el primero que establece de manera directa con relación al derecho penal que nadie puede ser penado por analogía o mayoría de razón y se prohíbe la aplicación retroactiva de leyes penales que perjudiquen al reo. ¿Sí? El artículo 16 regula la detención, flagrancia, orden de aprehensión, el procedimiento de cateo y las intervenciones de comunicaciones privadas para fines de investigación. El artículo 17 prohíbe la autotutela y establece que nadie puede hacer justicia por propia mano, garantizando el acceso a la justicia. El artículo 18 define el sistema de prisión preventiva en el régimen para menores infractores, separando los centros de reclusión para adultos de los detenidos a la reinserción social de menores. El artículo 19 establece los plazos para la detención y la prisión preventiva y regula la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos graves. Artículo 20 detalla los principios del sistema penal acusatorio y oral, incluyendo la publicidad, contradicción, publicidad, concentración, continuidad e mediación. El artículo 21 define la facultad del Ministerio Público para investigar los delitos y las bases de la investigación criminal, incluyendo la persecución del delito y la imposición de las penas. Y finalmente el artículo 22 prohíbe las penas crueles e inhumanas como la confiscación y la pena de muerte y establece la necesidad de que la pena sea proporcional al delito. Bien. En conclusión, jóvenes, los principios constitucionales constituyen el núcleo ético y jurídico del derecho penal. Su función es limitar el poder punitivo del Estado, garantizando la justicia material y protegiendo los derechos humanos. En la era digital, estos principios se reafirman como pilares frente a nuevos desafíos, como la vigilancia masiva, la protección de datos y los delitos informáticos. Ahora veremos el segundo subtema, que es concepto de acción y omisión. La acción es toda conducta humana voluntaria que produce un resultado en el mundo exterior y puede ser jurídicamente relevante. La omisión, por su parte, consiste en la abstención voluntaria de realizar un acto que el orden jurídico impone como obligatorio, generando un resultado típico o lesivo. ¿Para qué sirve conocer, saber cuáles son los elementos de la acción y la omisión para tipificar un delito? Porque esto nos permitirá determinar, distinguir y valorar cuándo existe un comportamiento penal imputable. La acción y la omisión son los elementos básicos del hecho delictivo, sin los cuales no puede existir delito. El concepto de acción en el derecho penal se ha abordado desde diversas teorías. Tenemos una teoría causalista de la acción, la cual fue propuesta, impulsada por Frank von Liszt y Ernst von Spelling. Ellos decían que la acción es un movimiento corporal voluntario que causa un cambio en el mundo exterior. Dicho de otra manera, la teoría causalista de la acción define
la acción como un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo exterior sin importar la finalidad de la voluntad. Esta teoría busca una definición naturalista de la acción basada en la relación de causa y efecto, separando la voluntad de la finalidad para analizarla en la culpabilidad. Se considera que esta teoría ya no es la dominante, pero sus conceptos siguen influyendo en el debate jurídico penal. Luego tenemos la teoría finalista de la acción. Está desarrollada por Hans Welsen, o Belsen, porque es alemán. Propone que toda acción es una conducta dirigida a un fin, incorporando el elemento volitivo. Profundizar un poquito más sobre esta teoría final de la acción desarrollada por Hans Belsen, define la acción como un comportamiento humano guiado por la voluntad hacia un fin, es decir, una ejecución de un propósito. Esta teoría distingue entre una fase interna, que es la ideación, la deliberación, y una fase externa, la manifestación de la voluntad, y considera que el dolo, que es la intención, o la culpa, que es la imprudencia, son elementos que residen en la fase subjetiva de la acción, no en la culpabilidad. Se diferencia de la teoría causalista al centrarse en la finalidad de la conducta, no solo en la causalidad. Bien, la teoría social de la acción considerada que la acción es una conducta socialmente significativa, vinculada al entorno y a las normas sociales, fue propuesta por Klaus Roxin, aunque más bien no fue propuesta por Klaus Roxin. Klaus Roxin la retoma, ya existía, la retoma y la perfecciona, ¿sí? La teoría de la acción social fue desarrollada por Max Weber, quien sostenía que la sociedad se construye a través de interacciones y significados que personas atribuyen a sus acciones, las cuales están orientadas por las acciones de otros. El objetivo principal es atender el porqué del comportamiento humano basándose en la interacción del sentido subjetivo que los individuos dan a sus acciones. Weber identificó 4 tipos principales de acción social: la racional con arreglos afines, la racional con arreglo a valores, la afectiva y la tradicional. Respecto a la omisión, la conducta de omisión se distingue en 2 tipos: la omisión propia, cuando la ley penal castiga la mera abstención de actuar, por ejemplo, no prestar auxilio a una persona en peligro, y la otra omisión, que es una omisión impropia o comisión por omisión, cuando la no realización de un acto provoca un resultado típico que se hubiera evitado actuando, por ejemplo, un médico que no atiende a un paciente. Y bueno, ahora, también el no prestar auxilio tiene sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a prestar, o sea, se me va a eximir de responsabilidad de no prestar auxilio en un accidente, por ejemplo, en la carretera, si mi integridad personal está en riesgo, ¿no? A lo mejor el vehículo se fue a una zanja, se fue a un barranco, a una zona inhóspita de difícil acceso, y bueno, o el vehículo está en llamas y está en peligro de estallar, entonces está en riesgo mi persona, entonces ahí se exime el no prestar auxilio, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es hacer la llamada al 911, pues para que vengan las autoridades correspondientes a prestar auxilio en un caso de accidente. La omisión es la no realización de una acción esperada o exigida por la ley, pero que tiene consecuencias jurídicas negativas. En la teoría del delito se analiza como una conducta penal que puede ser propia cuando la ley tipifica directamente la falta de acción, o impropia cuando un garante, por su posición especial, no actúa y provoca un resultado que podría haber evitado. Se distingue de la acción por ser una extensión, aunque siempre implica un deber jurídico de actuar. En conclusión, o conclusiones de estos 2 temas, es que primero el concepto de acción y omisión constituye el punto de partida para determinar la responsabilidad penal. Sin conducta humana voluntaria no hay delito. Las modernas concepciones como la teoría social de la acción permite adaptar estas categorías a los desafíos actuales, incluyendo los delitos informáticos y las conductas de omisión en entornos digitales. Los principios constitucionales, por su parte, y los conceptos de acción y omisión son pilares inseparables del derecho penal. Mientras los primeros garantizan los límites del poder punitivo, los segundos permiten definir la conducta humana que dan origen a la responsabilidad penal. En conjunto, forman la estructura básica de la justicia penal moderna, y su correcta comprensión es esencial para aplicar el derecho,
penal con rigor científico y respeto a los derechos fundamentales, especialmente ante los nuevos retos tecnológicos. Bueno, que tengan un excelente día.